Creo que ya están todos. Ok, entonces, recapitulando un poco, ¿no? Ya pusimos variables, básicamente la frecuencia de inicio, frecuencia de fin, la frecuencia de operación, la longitud de onda, la longitud física de cada uno de los elementos de la antena, y tanta. Es todo lo que hemos puesto aquí en las variables. Consideramos que va a ser alambres conductores eléctricamente perfectos. Y pues lo que toca es ahora es con esto y con el menú construir. Después de que estamos aquí en el menú construir, vamos a la opción crear una línea recta. La línea recta nos va a pedir que identifiquemos dónde se va a colocar en este conjunto de ejes, ¿no? Y pues le vamos a indicar básicamente la longitud o el tamaño de esta estructura. Bueno, entonces el punto de inicio lo vamos a dejar en el origen, es decir, con U, con V y con N en 0. Es decir, vamos a dejar el punto de inicio en el origen. Y luego vamos a hacer que la longitud del elemento, es decir, del dipolo, sea sobre Z, es decir, sobre N. Entonces, voy a ponerle aquí en U, voy a poner 0, en V voy a poner 0, y solamente voy a decirle que suba el valor de longitud, entonces solamente le voy a poner aquí longitud. Y listo. Es decir, voy a utilizar la variable que creamos de este lado, del lado izquierdo, que la longitud es igual con lambda en 4. Y le voy a llamar esto elemento 1. Y luego del elemento 1 le voy a decir crear, ¿no? Entonces básicamente lo que nos va a crear es una línea que va a estar en el origen y va a terminar en la longitud del lambda en 4. Le voy a dar crear. Y si se fijan de este lado izquierdo, donde dice geometría, nos va a crear un elemento o una estructura de tipo línea y le llamamos elemento. Este elemento, en la parte de abajo, en la parte de detalles, nos dice que es un alambre. Y este alambre básicamente es un alambre cuyo medio es un conductor eléctricamente perfecto, ¿no? Entonces estamos creando un alambre que es básicamente un conductor eléctricamente perfecto. Bueno, solo que se está digamos, ocultando aquí entre los ejes. Voy aquí a ir a la opción, opciones de display, en la parte superior, y luego le voy a picar aquí en ejes principales, para ocultar los ejes principales. Voy a hacer un zoom. Voy a regresarme aquí a la opción de ver, aquí en la parte superior, aquí en ver. Y le voy a dar en la opción que se llama Zoom to Extend. Si se fijan, estoy seleccionándolo y cuando lo selecciono se pinta en color amarillo. Voy a deseleccionarlo y se despinta de color amarillo. Lo selecciono y se pinta en color amarillo. Voy a regresar acá a las opciones de display y le voy a picar otra vez aquí en ocultar los ejes principales. Y básicamente aquí está el elemento que acabamos de crear, ¿no? Básicamente es un alambre recto que su origen está en el origen de eje cardenal, de los ejes de este sistema de coordenadas, y su longitud es lambda en 4, que es este, ¿no? Ahora vamos a crear otro.
pero ahora lo vamos a crear hacia abajo. Voy a ir otra vez aquí a las opciones ver. Le voy a decir que haga un zoom hacia afuera para que vean cómo vamos a crear el otro. Otra vez voy acá a las opciones de construir, acá en Construct, y después le pongo aquí línea. Otra vez. Voy a crear otro alambre, otra vez, cuyo origen va a estar en 0. Es decir, voy a poner la otra parte del dipolo, es decir, hasta este momento lo que hemos construido es esta parte de aquí. Es decir, este de aquí es el que llevamos construido y ahora vamos a construir esta otra parte de aquí. Me regreso acá. Le voy a decir que el punto de fin, de igual manera, es 0, 0, pero ahora aquí le voy a decir en n, es decir, en este eje n, le voy a decir que sea la longitud, pero negativa, menos longitud. Esta. Nada, lo único que está cambiando aquí es que lo estoy poniendo un signo negativo al principio de longitud, es decir, para que vaya hacia abajo. Si se fijan aquí en la imagen, ya nos está creando, digamos, el borrador de esta línea aquí en la parte inferior, ¿no? Está en color verde. Y le voy a llamar elemento 2. 2. Le voy a decir crear y listo. Voy a ir otra vez aquí a ver, le voy a decir zoom to extend para que se vea todo los dos alambres, es decir, el alambre superior y el alambre inferior. Ambos están con origen en el 0 y ambos tienen la misma longitud. Ambos son del mismo medio, es decir, es un conductor eléctricamente perfecto, tanto para el elemento 1 como para el elemento 2, ¿no? El alambre 2 también es un conductor eléctricamente perfecto. Bueno. De acuerdo a este esquema ya tenemos construido esto, es decir, un alambre de lambda en 4 hacia arriba y un alambre de lambda en 4 hacia abajo. Ahora, lo que tenemos que construir en este momento o crear es la fuente, ¿no? Es decir, un puerto que se llame fuente y le tenemos que decir de qué valor va a ser esa fuente. Pues vamos a crear ahora la fuente. Y voy a seleccionar el elemento 1, ¿no? Aquí en el modelo, aquí en geometría, voy a ir, selecciono el elemento 1, después me voy a ir a detalles y selecciono aquí donde dice alambre 1, ¿no? Le doy botón derecho y cuando le pongo aquí en botón derecho me va a aparecer esta opción que se llama crear puerto. Básicamente lo que vamos a crear es justamente este puerto de esta fuente que está aquí entre estos dos alambres. Entonces otra vez, geometría, elemento 1, alambre 1, botón derecho, crear puerto. Después de que estamos aquí, le digo puerto de alambre y me va a aparecer esta opción. Y si se fijan arriba, automáticamente ya creó el nombre y de dónde viene, es decir, dice que va a ser un puerto que está conectado al elemento 1 y particularmente al alambre 1, ¿no? Wire 1. Le vamos a decir que lo ponga al inicio, ¿no? Entonces, si cambio aquí la opción, se mueve la fuente. Podría ponerse a la mitad del alambre o al final del alambre, ¿no? Incluso le podríamos decir otro en términos de un porcentaje. Bueno, yo lo voy a poner al inicio, es decir, quiero que esté entre los dos alambres, el alambre o el elemento 1 y el elemento 2. Quiero que esté entre esos dos. Y listo. Le voy a llamar puerto 1, lo voy a dejar tal cual y le voy a dar crear. Con esto ya creamos el puerto que aparece aquí al centro. Voy a hacer un zoom aquí.
Voy a poner aquí la opción en vista, voy a poner la opción que se llama Zoom Area. Le voy a hacer esto. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Una vez que ya estoy aquí en esta condición, es decir, ya tengo los dos elementos del dipolo, ya creé el puerto. Ya creé el puerto, digamos la terminal positiva. Ahora vamos a crear la terminal negativa. Es decir, ya creé, ahorita creé el más. Ahora vamos a crear el menos, que está conectado al elemento 2. Entonces voy a ir otra vez, geometría, elemento 2, alambre 2, botón derecho, crear puerto, puerto del tipo alambre, me lo crea automáticamente, elemento 2, alambre 2, y otra vez lo volvemos a decir que sea al inicio, no a la mitad ni al fin, al inicio. Pero ahora, como ya creamos la parte positiva, pues ahora lo que corresponde es a crear la parte negativa, es decir, por eso le vamos a poner aquí la opción polaridad inversa, ¿no? Entonces selecciono aquí la opción polaridad inversa y le voy a llamar puerto 2. Y ya está. Le digo crear y listo. Es decir, ya me creo, regreso aquí al ejemplo, ya me creo la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva del puerto, o el puerto positivo lo conectó al alambre 1 y el puerto 2 conectado al elemento 2, ¿no? En parte negativa. Ya estamos. Ya está creada la construcción de la antena, ¿no? Voy a ir aquí a opciones del display, voy a poner los ejes principales y listo, ¿no? Ya está creado aquí, ¿no? Está sobre el eje Z, es decir, el eje o el eje N. Y ahora lo que corresponde es que tenemos que crear la fuente. Entonces me voy a ir aquí a la opción puertos. Si se fijan, creo dos puertos que corresponden a la parte positiva y negativa. Voy a seleccionar puerto 1 y voy a poner botón derecho y nos vamos a ir a la opción fuente de tensión. Pues básicamente voy a construir una fuente de tensión, que es esta de aquí, conectada a esas dos terminales, ¿no? Entonces voy a decir que en el puerto 1 va a haber una fuente de tensión conectada a una fuente de tensión de 1 volt. Y además esa fuente va a tener una impedancia de 50 ohms. Hasta aquí ya estamos. Le doy crear y ya estamos. Nos crea en automático una fuente de tensión conectada al puerto 1, es decir, a la parte positiva, con 1 volt, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahora lo que sigue es que tenemos que adicionar las frecuencias. Entonces voy aquí, si se fijan, en automático nos cambió de la opción de construir a la pestaña de configuración en la parte aquí izquierda. Nos pasamos aquí a la opción de configuración y vamos a seleccionar aquí en global, vamos a seleccionar la opción de frecuencia. Le doy doble clic aquí en frecuencia. Y aquí en esta opción de frecuencia nos dice que si queremos hacer el análisis en una sola frecuencia. Y nos da varias opciones y le pico aquí, ¿no? Dice un intervalo continuo interpolado, puntos discretos espaciados linealmente, puntos discretos espaciados logarítmicamente, una lista de puntos discretos. Bueno, voy a poner puntos discretos espaciados linealmente. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero poner un conjunto de puntos de tal manera que el análisis lo pueda reducir o lo pueda ampliar. ¿A qué significa esto? Acá del lado izquierdo le voy a poner en la opción construir. Voy a subir acá a las variables y había comentado que vamos a tener una frecuencia de inicio, una frecuencia de fin, ¿no? Fin y Fin. Entonces, voy a poner estas aquí. Frecuencia de inicio, Fin, y después aquí en pues, fin.
Listo. Ahora, aquí voy a ponerle la cantidad de puntos con las que quiero hacer el análisis. Pudiera poner 1000, pudiera poner 10, pudiera poner 5. Esta cantidad de puntos, digamos, lo que va a realizar el software es hacer un conjunto de análisis de toda esta estructura de la antena en diferentes frecuencias. Entonces, si mi computadora no tiene, digamos, tanta potencia como para hacer 1000 puntos, pues le bajo la cantidad de puntos. Ahorita, para efectos prácticos, le voy a decir que haga 50 análisis. Va a decir, haz 50 análisis en este intervalo de frecuencia. Entonces va a partir entre 2 GHz y 3 GHz, va a partirlos linealmente y va a poner, dice, en incrementos de frecuencia de 20.40 MHz, es decir, va a empezar en 2 GHz, después va a ir a 2.20, bla, bla, bla. Es decir, va a ir haciendo estos incrementos en frecuencia. Y así hasta que llegue hasta 3 GHz. Listo. Le voy a dar OK, de tal manera que lo que va a hacer es, voy a regresar acá a la opción de configuración y aquí en frecuencia, si se fijan, ya me adicionó un conjunto de valores, ¿no? 2, 2.020, 2.097, etcétera, ¿no? Todas las frecuencias a donde va a realizar el análisis. Bueno, ahora, vamos a solicitarle que haga los diferentes análisis. ¿Qué significa eso? Pues vamos a solicitarle que voy a regresar acá a las opciones de aquí arriba y voy a ponerle en la opción que se llama Request o solicitud, ¿no? Y aquí en la solicitud, en Request, me aparecen diferentes opciones, ¿no? Hay una que se llama configuración estándar, ¿no? Y en la configuración estándar me va a adicionar el análisis en campo lejano, que les platicaba hace un rato, el análisis de campo cercano, el análisis de corriente, etcétera. Entonces voy a poner aquí, para efectos prácticos, únicamente en configuración estándar. A ver si me puso 2. Y después le voy a poner aquí también en la opción, voy a regresar un poquito, en la opción solicitud de soluciones de campo lejano, ¿no? Aquí en esta opción. Y voy a picarle en la opción patrón en 3 dimensiones. Cuando hago esto, en automático llena los datos aquí y va a hacerlo en un sistema de coordenadas esféricas. Lo puedo hacer en cartesianas o en esféricas. Voy a decir que lo haga en esféricas y en automático llena los datos. No tengo nada más que hacer, pudiera cambiar los planos, etcétera, pero para efectos prácticos lo voy a dejar solamente así y le voy a decir crear. Listo. Si se fijan, lo que nos crea básicamente es una condición de frontera. Está creando una esfera alrededor de la antena y en esa condición básicamente nos está diciendo justamente que tenemos una constante dieléctrica epsilon 0, una constante magnética mu 0, obviamente la impedancia del espacio libre va a ser ZF0, es decir, los 377 ohms. Es decir, nos va a crear dentro de esta esfera todas esas condiciones para que pueda hacer el análisis en 3 dimensiones. Bueno, ¿qué más le voy a poner? Voy a poner que me ponga también las soluciones para las corrientes. Y aquí nos vienen varias opciones. Pueden ser solo corrientes con etiquetas específicas, o segmentos de corriente, o triángulos de corriente. Le voy a poner solamente todas las corrientes. Le voy a poner adicionar, y en automático ya nos creó aquí las corrientes. Entonces ya solicitamos el análisis de campo lejano y las corrientes. Listo. Es todo.
hasta aquí ya construimos la antena y las condiciones de frontera. Ahora, lo que sigue es crear algo que se llama malla. Yo les platicaba muy al principio, cuando les mencioné de este software, que este software utiliza diferentes métodos numéricos. Uno se llama diferencias finitas en el dominio del tiempo, método de momentos, es decir, hay un conjunto de métodos numéricos que se utilizan para realizar estos cálculos. Y para que eso ocurra, básicamente se tiene que crear una malla, de tal manera que el programa con estos métodos numéricos puedan resolver en pequeños trocitos, ¿no? Platicábamos cuando hicimos el análisis de las ecuaciones de Maxwell que se realizan ya sea en términos de derivados o de integrales. Entonces, estos métodos numéricos regularmente lo hacen trocitos, es decir, en derivadas, en pequeños trocitos del campo. Entonces, vamos a ponerle aquí, crear una malla. Y vamos a decirle que la malla la haga muy pequeñita. Voy a decir que sea 1.5 e a la menos 3 sobre 12. Es decir, es un valor muy pequeño. Voy a hacer que cree una malla muy pequeñita para que me cree básicamente un detalle muy bueno sobre este análisis. Le digo aquí ya únicamente mesh. Listo. ¿Qué es lo que hizo? Pues básicamente nos creó una malla sobre toda la estructura de la antena con las condiciones de frontera. Si nos acercáramos un poquito más, si se fijan, ha creado una especie de cilindro alrededor del alambre, ¿no? Entonces este cilindro que crea alrededor del alambre es justamente la malla, ¿no? Y dentro de esa malla, pues es donde va a hacer el cálculo de las ecuaciones de Maxwell. Vale. Listo, ya tenemos todo. Ahora le voy a decir resolver. Bueno, voy a ir aquí a las opciones de acá arriba, donde dice Solve diagonal Run, y después utilizo la opción FECO Solver. Le doy aquí en este botón, me dice que tengo que guardar los cambios, le digo que sí. Voy a utilizar este nombre, ya lo había hecho antes, lo voy a reemplazar. Me guarda todo. Dice que ya hay soluciones, que si las quiero reescribir, le digo que sí. Y va a empezar a hacer el análisis, ¿no? Le dije que hiciera el análisis sobre 50 frecuencias. Entonces va a tomar cada una de estas frecuencias y va a empezar a hacer la solución numérica de esta estructura. Y empieza a calcular y determinar las corrientes, campos, etc., ¿no? Y listo. Fíjense aquí. ¿Se fijan? Realizó un proceso de frecuencia por frecuencia. Ahorita, por ejemplo, seleccionó la 48 de 50, ¿no? Y nos pone aquí la frecuencia en particular. Y así, si subo más adelante, 44 de 50, y nos pone la frecuencia. Entonces, en cada frecuencia hizo un análisis. Le digo, ok, listo. Ya hizo el análisis, ya encontró los valores o los resultados o las ecuaciones de Maxwell, y ahora lo que sigue es ver en forma gráfica qué es lo que se obtuvo. Entonces vamos aquí otra vez a Solve diagonal Run, y luego la opción Post-FECO. Y esta opción Post-FECO básicamente nos va a abrir otro programita. Este programita nos va a mostrar justamente las soluciones gráficas a este análisis que le dijimos. Muy bien. Está cargando, permítanme un segundo. Y listo. Voy a cerrar todos estos para mostrárselos desde el principio. Y bueno, nos abre esta interfase, y en esta interfase, si se fijan, el modelo se llama ejemplo dipolo FECO, es el archivo con el que lo guardé, ¿no? Esta estructura acá, ¿no? Es decir, en el CAD FECO se llama ejemplo dipolo FECO, y es el mismo que tengo acá. Bueno, de este lado, en la opción inicio, en la opción home, van a ver que hay diferentes gráficas, ¿no? Dice gráfica en 3 dimensiones,
gráfica cartesiana, de superficie, polar, carta de Smith, ¿no? O incluso en un archivo llamado .out. Bueno, vamos a empezar con el modelo cartesiano. Le pico ahí la opción cartesiano y nos va a crear esta representación gráfica. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Voy a regresarme acá a las notas y les voy a mostrar que vamos a empezar justamente con esta representación, la representación polar, ¿no? Es decir, en los 360 grados en un corte. Bueno, me regreso acá. Entonces, no, perdón, no era ahí, era acá en polar. Le voy aquí en polar y me crea esta gráfica, ¿no? Los 360 grados de 0 a 360, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La siguiente opción. Vamos a poner aquí en adicionar resultados. En esta área, adicionar resultados, nos aparece activa la opción de campo lejano, ¿no? Le pico ahí y le digo que adicione campo lejano 1. Listo. Ya nos creó básicamente esta gráfica, ¿no? Solamente uno de los lados. Vale. Me regreso acá. Y del lado derecho ya nos pone todas las opciones. Les había dicho que había sido un análisis en 50 frecuencias, ¿no? Entonces aquí están listadas las 50 frecuencias entre 2 GHz y 3 GHz, ¿no? Vamos a seleccionar 2.4 o el valor que se más se le acerque, ¿no? Listo. Ahí está el patrón de radiación polar, solamente del lado derecho. Y voy a ir aquí donde dice eje independiente, angular. Y aquí nos dice teta. Voy a decir que haga el espejo. Aquí teta wrapped. Selecciono esa opción y en automático me crea ya la gráfica polar en la frecuencia 2.4 GHz, haciendo variaciones en el ángulo teta, con phi en 0 grados. Ahora, después, en la siguiente opción, después de donde seleccionamos Theta Wrapped, también podemos seleccionar aquí donde dice cantidad, otra opción. Y aquí hay diferentes opciones, ¿no? Vamos a seleccionar campo eléctrico. Y aquí en campo eléctrico, pues básicamente así nos muestra la gráfica de la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en milivolts para una frecuencia de 2.408.16 GHz con phi en 0 y listo. Pudiera ponerle cursores aquí en la parte derecha inferior, hay una opción que se llama cursores, y pudiera mover los cursores para ver en un punto dado, en términos del ángulo teta, cuál es el valor en milivolts. Bueno, voy a quitar esta opción y lo único que le estoy mostrando es esto. Bueno, otra cosa que hay que resaltar aquí es que si se fijan la escala de los círculos concéntricos, va por ejemplo punto 1, punto 2, punto 3. Bueno. Resulta que estas gráficas polares pueden ponerse directamente en la magnitud, en las unidades, ¿no? En milivolts. Pero también se pudiera poner en dBs, ¿no? O se pudiera normalizar respecto del máximo valor. Es decir, si el máximo valor son 700 milivolts, lo van a normalizar al valor máximo y el valor máximo va a ser la unidad. Bueno, voy a quitar esta opción y solamente les quería mostrar, esta es la gráfica en 2 dimensiones, es decir, una gráfica polar. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica en 3 dimensiones. Otra vez nuevo de inicio, nuevo display, le voy a poner aquí la opción ver en 3 dimensiones. Selecciono la primera opción y listo. Ya nos creó la estructura de la antena, ¿no? Básicamente esta antena del tipo dipolo con 2 elementos, con la fuente al centro. De nueva cuenta, brinco a adicionar resultados y selecciono
campo lejano. ¿Y listo? Aquí mismo puedo adicionar las corrientes. Voy a la opción corrientes y adiciono corrientes. Entonces ya tengo de un lado la escala de ganancia, que puedo también cambiarla. Puedo seleccionar acá en resultados la vista. Le puedo decir que aquí en cantidad que sea el campo eléctrico. Y puedo, de todas las frecuencias, puedo seleccionar la misma con la que vimos en la gráfica polar. Y listo. Dice que el valor máximo son 750 milivolts. Si me regreso a la gráfica polar, pues es más o menos justamente aquí el máximo, ¿no? Me regreso a esta. Y listo. Aquí tengo ya la gráfica en 3 dimensiones de cómo se está comportando el campo eléctrico de esta antena. Entonces, esta antena básicamente es una antena del tipo dipolo, que está creando un patrón de radiación omnidireccional, es decir, que está intentando radiar la misma cantidad de campo, en este caso sobre teta. ¿Qué más? Creo que se me acabó el tiempo, pero la próxima clase, si quieren, continuamos con esto. Les voy a guardar este archivo o estos archivos, se los voy a subir a la unidad de Drive para que lo tengan como ejemplo y lo puedan abrir en sus programas, en sus fecos, en sus programas que tengan en sus computadoras y lo puedan analizar en esto que acabamos de hacer aquí en la clase. Quiero mostrarles otras cosas, por ejemplo las gráficas cartesianas, donde podemos ver básicamente las gráficas del coeficiente de reflexión, de la impedancia, y podemos analizar otros parámetros que vamos a ver justamente de este tipo de antenas. Entonces, bueno, pues se me acabó el tiempo, les agradezco mucho su atención y les subo el archivo a la unidad de Drive para que lo puedan descargar y lo puedan revisar con calma en su computador. Sin más, pues muchas gracias por su atención y cualquier duda, bueno, pues ahí está mi correo o lo vemos sus dudas la próxima clase.